días a todos y bienvenidos a una nueva conferencia del seminario. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una figura clave en el ámbito académico, la maestra María Pazos Sandón, quien se desempeña en la Universidad de O'Higgins y en la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompañará para compartir los detalles más destacados de uno de sus últimos trabajos titulado Observaciones desde la teoría de sistemas sociales a la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. No olviden que pueden obtener un ejemplar gratuito de esta conferencia en la plataforma de la revista MAT de la Universidad de Chile, la revista latinoamericana de sistemas sociales y complejidad. Estamos, por supuesto, muy agradecidos con su generosidad académica y personal para brindarnos esta conferencia. Al final, abriremos un espacio para preguntas y comentarios de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Sin más preámbulo, damos inicio. María Paz. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y también por la invitación a este espacio, que me parece un honor poder compartir también con ustedes las observaciones a propósito de la aplicación de la teoría de sistemas sociales a un ámbito que es de mi interés, que es la inclusión educativa, específicamente hoy de niños y niñas con discapacidad, que es lo que vamos a revisar y que espero también ir nutriendo y abriendo otros espacios para que se abran nuevos diálogos a propósito de este fenómeno, de esta temática que hoy nos convoca. En primera instancia, entonces, para poder iniciar esta reflexión, vamos a situarnos desde dónde vamos a entender la situación de discapacidad, particularmente de niños y niñas en este caso, y este contexto como de desde dónde vamos a entender a una persona con discapacidad está enmarcado dentro de lo que establece el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile, que es un servicio de gobierno que también se rige por algunas orientaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a entender en esa lógica a las personas con discapacidad o lo que el concepto en sí mismo que nos va a decir que van a ser aquellas personas que debido a ciertas condiciones particulares de sus cuerpos, de su anatomía, fisiología, que puede estar relacionado con aspectos de salud física, psíquica, intelectual o sensorial, que se ponen en contacto, en interacción con aspectos concretos del contexto que van a funcionar como barreras actitudinales o ambientales. Por lo tanto, estamos pensando en barreras que pueden provenir de las propias personas por la incomprensión, la discriminación y también del ambiente o las estructuras físicas en las que nos rodeamos, que pueden ser, por ejemplo, aspectos como el ancho de un asiento o que existan escaleras y no rampas, entre otros aspectos. Y desde ahí, cuando interactúan estas características propias de las personas con estas barreras del contexto, se van a generar restricciones en la participación de estas personas con discapacidad. Por lo tanto, van a ver limitadas sus posibilidades de poder participar plena y activamente en la sociedad en igualdad de condiciones que personas que no tienen condiciones de salud física o social, psíquica, intelectual y no se exponen a estas barreras que presenta el contexto. Entonces, cuando nosotros miramos la situación particular de niños y niñas con discapacidad en Chile, en primera instancia nos vamos a encontrar con que el Servicio Nacional de la Discapacidad, en la tercera encuesta que realizó en nuestro país en el año 2022, nos arroja de que el 15% de los niños y niñas en Chile vive en la actualidad con alguna situación de discapacidad. Eso está representado por alrededor de 590.000 niños y niñas entre 2 y 17 años que participaron de esta encuesta y que en la actualidad se ha establecido de que viven en situación de discapacidad. Dentro de estos 590.000 niños y niñas, vamos a encontrarnos que el 68% de ellos y ellas tiene una situación severa de discapacidad. Esta severidad se relaciona con la limitación que tienen para poder participar en los distintos espacios, sistemas o actividades que son de interés y que deberían poder tener oportunidades, pero se encuentran con estas barreras contextuales que impiden que puedan participar plena y activamente.
Asimismo, las principales dificultades que tienen los niños y niñas en situación de discapacidad se relacionan principalmente con aspectos psicosociales, que están referidos a la interacción con otras personas, el establecimiento de vínculos con su entorno como interaccional y que va a generar estas limitaciones en la participación. Dentro de las dificultades que presentan estos niños y niñas, también vamos a ver de que el 46% de estos niños y niñas con discapacidad necesita de asistencia permanente para actividades cotidianas. La asistencia está referida a personas que puedan facilitar los procesos, las actividades mediante apoyo físico, supervisión, indicaciones, entre otros, que les permita realizar actividades como el vestirse, bañarse, y así aumentando el nivel de complejidad en la medida de que estas actividades se realizan en espacio social. Y específicamente ya adentrándonos a la situación particular que viven en el contexto escolar, se ha establecido que el 26% de los niños y niñas con discapacidad necesita de alguna asistencia en la escuela para poder realizar las actividades en condiciones similares a niños y niñas que no tienen algún tipo de discapacidad. Esta necesidad de asistencia se refiere de nuevo a acompañamiento físico, indicaciones particulares, ajustes particulares en las estrategias, por ejemplo, evaluativas, contenidos, entre otros, que van a facilitar su permanencia y participación efectiva en los contextos escolares. Y otro dato que me parece muy importante que conozcamos a propósito de esta tercera encuesta de discapacidad que realiza el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile es que se ha recogido que alrededor del 60% de niños y niñas con discapacidad entre los 10 y 17 años se ha sentido discriminado en los últimos 12 meses. Esta discriminación se refiere a situaciones de exclusión que pueden ser directas o indirectas, en las que las niñas y niños no pueden participar en esos espacios o se sienten excluidos solamente por su situación de discapacidad. Entonces esto lo tensiona porque genera otros impactos en la salud emocional que puedan tener estos niños y niñas y por supuesto limita aún más la posible participación en espacios escolares. Dentro de las gráficas que nos entrega el Servicio Nacional de Discapacidad, esta primera me parece importante que la podamos mirar porque se habla acerca de la participación o asistencia a un establecimiento educacional según nivel educativo y por situación de discapacidad. Entonces podemos ver en azul los porcentajes relacionados a estudiantes sin discapacidad y en naranja a estudiantes con discapacidad. Si nosotros miramos acá, está subdividido por los niveles instruccionales chilenos que se caracterizan por la educación parvularia, que ocurre antes de la educación formal, hasta los 4 años aproximadamente. Aparece la educación especial, que es el contexto educativo dirigido particularmente para niños y niñas con discapacidad o alguna situación funcional que impida su participación efectiva en los contextos escolares regulares. La educación básica, en la que participan niños y niñas entre los 5 y los 13 años aproximadamente, y la educación media, que ocurre entre los 14 y 18 años aproximadamente. Entonces, en estos contextos podemos ver de que la asistencia de niños y niñas con y sin discapacidad es bastante similar. Sin embargo, cuando empezamos a precisar en algunos temas ya mucho más específicos a propósito de la percepción que tienen niños y niñas con discapacidad de su contexto escolar, aparecen diferencias que son bien importantes para esta discusión. En primera instancia, acá los niños y niñas establecen si es que el contexto, en este caso establecimiento educacional, se observa como un facilitador, una barrera o si es neutro para su participación. Yo acá marqué particularmente el establecimiento educacional, pero podemos ver de que la tendencia es bastante similar en todos los contextos, donde los niños sin discapacidad establecen como características protectoras o facilitadores de su desempeño a gran parte de los contextos estudiados, a diferencia de lo que pasa con los niños en situación de discapacidad. Y podemos ver de que existen diferencias bien importantes en relación a estas apreciaciones. Específicamente, los niños y niñas sin discapacidad consideran el colegio, el 85% de ellos, como un factor facilitador para su desempeño, mientras que solo el 3% de ellos considera de que es una barrera. Al contrario, y podemos ver de que casi 30 puntos de diferencia entre los niños con y sin discapacidad, estos últimos nos están señalando de que el lugar, la escuela,
no es un facilitador para su aprendizaje en un 13% de las respuestas que se obtuvo. Entonces, tenemos una diferencia de 10 puntos porcentuales entre niños con y sin discapacidad en relación a la percepción si el colegio es o no facilitador para su participación educativa. Entonces ya empieza a levantar ciertas alertas de estas diferencias en la percepción, porque si bien la asistencia es muy similar, empezamos a tener ciertas expectativas asociadas a estos niños y niñas que son diferenciadas entre si tienen o no la situación de discapacidad. Y finalmente, otra de las gráficas que también quise compartir con ustedes es en relación a la percepción positiva del entorno escolar mediante algunos enunciados que responden los niños entre 10 y 17 años. En este caso se les pregunta si se han sentido felices en el colegio, si les ha ido bien en el colegio, si han sido capaces de poner atención y si se han llevado bien con sus profesores y profesoras. Entonces vemos de que en todas las preguntas los niños y niñas con discapacidad tienen un margen entre 30 y 20 puntos porcentuales de diferencia en relación a los niños con discapacidad que los posiciona en una situación mucho más compleja. Entonces vemos de que los niños con discapacidad están siendo menos felices en los espacios escolares, sienten que tienen un desempeño menor que los niños sin discapacidad, perdón, de que no son capaces de poner atención en las mismas condiciones que los niños sin discapacidad y que también tienen una percepción disminuida en relación a los niños sin discapacidad en torno a si se han llevado bien o no con sus profesores y profesoras. Entonces, de nuevo, desde las percepciones, las expectativas que nos están compartiendo los niños, las niñas y los jóvenes en situación de discapacidad, aparecen algunas señales de que quizás algo está ocurriendo en este contexto, de que a pesar de que ellos asisten y tienen la posibilidad de estar en un establecimiento educativo, no están percibiendo de la misma forma su experiencia en los colegios entre si están clasificados o categorizados como niños con y sin discapacidad. Y asimismo, para irnos adentrando en el tema que hoy nos convoca, también quise hacer como una breve contextualización de cómo vamos a comprender estas observaciones de la inclusión y exclusión que están sustentadas desde la teoría de sistemas sociales propuesta por Luhmann, que es una teoría sociológica interesante y que nos brinda muchas herramientas para poder mirar más detenidamente los distintos fenómenos sociales. En primera instancia, entonces, hay que tener en consideración de la propuesta general de Luhmann, quien nos plantea de que la sociedad no está compuesta por individuos, sino que por comunicaciones. Y estas comunicaciones se van a ir diferenciando en la actualidad en la sociedad moderna. La característica que tenemos es de que estamos viviendo en una sociedad funcionalmente diferenciada. Esto significa de que vamos a tener distintos sistemas que van a tener funciones diferenciadas, entendámoslos como sistema educativo, sistema político, sistema salud, sistema familia, entre otros existentes, y que cada uno de estos sistemas va a operar con semánticas y expectativas particulares. Por lo tanto, va a mirar una misma situación o una misma comunicación con códigos distintos. Y esta codificación, desde la propuesta de Niklas Luhmann, es un código binario donde vamos a ir observando ciertos programas específicos que nos van a permitir comprender y adentrarnos a las funciones de cada uno de estos sistemas. La característica de estos sistemas funcionalmente diferenciados, además, desde las propuestas de Luhmann, es que nos van a permitir desarrollar una sociedad que se considera policéntrica o acéntrica. Esto quiere decir de que no hay ningún sistema que se ubique por sobre otro o al centro de los demás y que cada uno de ellos entonces va a tener la comunicación más relevante dentro de su propio sistema. Entonces, cada uno de ellos va a operar clausurado operativamente porque va a tener sus propias comunicaciones funcionando internamente, van a poder existir acoplamientos estructurales donde cada uno de los sistemas se va a autoatribuir sus diferencias, pero ninguno de ellos va a estar operando por sobre los otros. Entonces, en este engranaje no hay ningún sistema que sea más importante, sino que van a estar relacionándose de alguna forma de manera paralela o en igualdad de condiciones. Además de la diferenciación funcional, Luhmann nos proporciona otra forma de diferenciación o desarrollo social y que es a través de los planos de este sistema. Entonces vamos a encontrarnos dentro de nuestro sistema social con una diferenciación por planos donde van a aparecer los sistemas interaccionales, los organizacionales y también los funcionales que son los que acabamos de comentar.
Entonces, cuando nosotros pensamos en los sistemas interaccionales, vamos a encontrarnos con estos sistemas de interacción entre personas, ¿sí? Entendiendo de que las personas van a ser entorno para los sistemas, ya que el sistema está compuesto por comunicación. Entonces, el sistema interaccional va a estar clasificado desde la comunicación directa entre presentes y estos contactos que van a tener los presentes van a estar establecidos en tiempos y espacios determinados entre los individuos que van a generar esta interacción. Desde ahí este plano, el interaccional, se considera de que es el más simple de los tres planos sistémicos porque solo requiere de presencia. Y además vamos a encontrarnos con estas posiciones contingentes en la comunicación y expectativas asociadas a quienes participan de estos espacios comunicativos. En este caso, cuando nosotros pensamos en sistemas interaccionales desde esta óptica de inclusión, exclusión educativa de niños y niñas, podemos, por ejemplo, observar la interacción que ocurre entre profesores y profesoras con los niños y niñas con discapacidad, o también podríamos observar las interacciones que ocurren entre pares, compañeros y compañeras de escuela. Entonces ahí eso que ocurre, la comunicación que se establece entre estos ambos individuos presentes, está considerada como el plano interaccional. Después tenemos otro plano de diferenciación que está caracterizado por las organizaciones, que es el sistema organizacional, y que se considera que es una adquisición evolutiva del sistema social en la medida de que es una característica de las sociedades modernas. Estos sistemas organizacionales vamos a poder observar las lógicas de inclusión y exclusión a estos sistemas mediante las membresías que se establecen internamente. Estas membresías se van a considerar expectativas de los sistemas que se vinculan con ciertos roles o conductas que deben desempeñar los individuos al interior del sistema, ¿sí? Y desde ahí entonces vamos a establecer ciertos límites sobre una organización y otra. En el caso del tema que nos convoca hoy, el sistema organizacional de base van a ser las escuelas o los colegios, los liceos, las instituciones educativas. Entonces vamos a observar de que existen ciertas membresías, criterios para poder participar y que se pueden establecer mediante, por ejemplo, la matrícula en un colegio. Yo ya estoy cumpliendo con ciertos requisitos y van a haber ciertos deberes que voy a tener que desarrollar como estudiante a través de esta membresía que yo adquirí con el sistema organizacional. Y finalmente, en esta diferenciación por planos tenemos los sistemas funcionales, que en este caso hoy vamos a hablar del sistema educativo en sí, y que sabemos que tiene como función educar. Esa es una de sus principales funciones. Y asimismo, para su operación va a requerir de distintos criterios de selección en base a la evaluación y también las posibilidades de educar que se brinda para los distintos participantes. Para que este sistema funcional esté operando, va a requerir de los sistemas interaccionales, porque los cambios, la educación, que es como el objetivo de este sistema funcional, se requiere un cambio en los sistemas psíquicos, que en este caso van a ser los estudiantes que participan de este proceso de interacción, y por eso el sistema interaccional va a ser clave acá, porque lo que ocurre entre que el profesor está intentando enseñar y el niño o niña está aprendiendo es la base de este sistema funcional. Por lo tanto, va a ser clave también para la observación que vamos a hacer en los criterios de inclusión y exclusión de niños y niñas con discapacidad. Conociendo ya la situación de discapacidad que viven los niños y niñas en Chile, teniendo el panorama general de lo que nos proporciona la teoría de sistemas sociales y algunas herramientas claves para lo que vamos a empezar a mirar, me parece también fundamental de que echemos una mirada como general de lo que ha sido el escenario político, particularmente en Chile. Vamos a ver de que existen también algunas lógicas internacionales que permean a la política chilena, porque va a ser clave para la intención o las perspectivas de inclusión que vamos a estar revisando luego. En primera instancia, considerar de que desde la teoría de sistemas se plantea de que cada uno de los sistemas opera bajo sus lógicas propias y que no se traduce, o sea, todas las diferencias se autoatribuyen por las propias comunicaciones de los sistemas. Entonces, de que el sistema político establezca una ley no significa necesariamente de que esa ley permea en el mismo código hacia el sistema educativo, sino que el sistema educativo va a mirar esta ley que emerge desde el sistema político, la va a recoger, la va a atribuir desde sus propias comunicaciones, la va a interpretar y va a generar cambios internos.
Entonces, la política va a ir dando ciertas orientaciones porque va a generar criterios de obligatoriedad o de indicación específica de ciertas condiciones que tienen que cumplir las organizaciones. Entonces, eso el sistema educativo lo va a ir traduciendo a otras lógicas distintas que vamos a observar en este desarrollo político o legislativo, particularmente en Chile. El primer hito que quise poner fue un hito internacional, particularmente del Reino Unido, que es la emergencia del informe Barnard, porque es uno de los primeros informes que existe a propósito de la educación especial. Este informe está desarrollado por el Comité Británico sobre las Necesidades Educativas Especiales, que se reúne para poder analizar la situación de la educación especial en su país y también mirar lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, con la idea de generar cambios que les ayudaran a ampliar la visión y también las oportunidades para los niños y niñas en situación de discapacidad. ¿Qué es lo que nos plantea este informe? En primera instancia, lo que trata de hacer es promover la integración de niños y niñas con discapacidad a la educación regular, porque hasta esa fecha los niños y niñas con discapacidad solo participaban de espacios de educación especial. Entonces, lo que nos propone este comité es de que la educación especial o la escuela especial sea un complemento a la educación regular y que los niños y niñas con discapacidad no se aíslen en instituciones particulares destinadas a su educación, sino que participen en conjunto con niños y niñas sin discapacidad en los colegios o las formas instruccionales regulares que existían a esa fecha. Además de eso, este informe nos da algunas claves súper importantes porque señala y también releva la importancia de que los equipos de formación, educadores, educadoras, profesores, profesoras, estén capacitados para hacer frente a la diversidad de estudiantes. En este caso, lo que se observa en 1978 en el Reino Unido es de que el equipo docente no había sido formado para poder trabajar con la diversidad en las aulas. Por lo tanto, era un requerimiento importante si es que se estaba pensando integrar a estos niños y niñas con discapacidad a los espacios regulares de formación. Entonces, esas son una de las primeras señales políticas que existe a nivel internacional a propósito de la educación especial. Y ya varios años después, en el año 2006, se establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a cargo de la ONU. Hubieron varios intentos internacionales, acuerdos internacionales, donde también se problematizaba acerca de las dificultades en el acceso y pleno goce de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Entonces, en el año 2006, que es el último documento y encuentro que tenemos a nivel internacional, se mira la participación de las personas en situación de discapacidad en distintos sistemas y se da cuenta de que en todos ellos tienen menor participación que la población sin discapacidad. Entonces, se establecen ciertos compromisos con los estados parte para que se generen condiciones de igualdad de oportunidades y también de inclusión a los distintos sistemas. En este caso se habla también del contexto educativo en todos los niveles que estaba, donde se visualizaba una participación inferior de niños y jóvenes con discapacidad en relación a la población sin discapacidad. Entonces, en Chile también se ha ido acoplando a estos procesos internacionales de políticas, lineamientos, normativas, acuerdos también, y han ido emergiendo distintos aspectos que por supuesto acá no están todos. Yo traté de poner los últimos y los más como puntuales que nos contribuyan a comprender la discusión que estoy tratando de realizar en torno al tema de la inclusión educativa. Pero, por ejemplo, en la década del 90, también se establece una ley en Chile que es la primera línea que trata de generar condiciones de integración de personas en situación de discapacidad, y de ahí empiezan a surgir también distintas discusiones desde los distintos sistemas a propósito de la tematización de la discapacidad como una semántica nueva que se integra dentro de los diálogos o comunicaciones internas de los distintos sistemas. Y por eso podemos ver, por ejemplo, que la General de Educación en Chile en el año 2009, que establece los derechos y los deberes que tienen las distintas participantes en la comunidad educativa, y también aparecen los requisitos de la aprobación y otros aspectos generales a propósito de la educación, que ya se integran algunas consideraciones a propósito de la discapacidad.
Particularmente en el artículo 22 y 23 de esta ley se señalan algunas consideraciones, como por ejemplo el garantizar la igualdad de derecho para todos los niños y niñas en el acceso a la educación. Y asimismo en el artículo 23 se habla específicamente sobre la educación especial en espacios educativos tanto escuela especial como escuela regular, de que desde ahí se tiene que transitar a los proyectos de integración escolar, que son los proyectos de las escuelas regulares donde se reciben estudiantes con discapacidad y se generan los mecanismos de apoyo para que ese estudiante con discapacidad pueda participar en igualdad de condiciones que sus compañeros y compañeras sin discapacidad. Entonces, allá en esta ley ya se está estableciendo de que deben existir los servicios adaptados y también la capacitación de todas las personas que participan en los procesos educativos en relación a temáticas de la diversidad. Posteriormente también tenemos la ley 20.422, que es una actualización de esta ley de la década del 90 y que establece normas para la igualdad de oportunidades y también para la inclusión social de las personas con discapacidad. Y en esta ley nuevamente se revisan los distintos sistemas, se evidencia de que continúa la situación de exclusión de este grupo en los distintos sistemas y se insta a las distintas organizaciones a que generen cambios o ajustes que faciliten la participación de niños, niñas, jóvenes, adultos con discapacidad. Particularmente ya en términos educativos nos podemos encontrar en el año 2010 con el decreto 170 que establece normas para que se puedan determinar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, desde ahí este decreto lo que hace es que plantea ciertos requisitos, instrumentos y también estrategias de evaluación para determinar las necesidades educativas que puedan tener los niños en situación de discapacidad. Y desde ahí, asimismo, lo que trata de hacer es generar condiciones estandarizadas para la subvención de los requerimientos de estas necesidades educativas especiales. Entonces se define en términos concretos como qué se va a entender por necesidades educativas especiales y cómo van a recibir financiamiento las escuelas para poder hacer frente a esas necesidades. Y por otra parte, el decreto 83 del año 2015 lo que hace es promover la diversificación de la educación parvular y la educación primaria y asimismo orienta sobre algunos criterios específicos que deben considerarse para realizar ajustes curriculares o metodológicos en relación a las necesidades que puedan tener los niños y niñas con discapacidad. Entonces podemos ver de que han ido existiendo distintas iniciativas políticas públicas a nivel nacional e internacional y que han permitido también masificar y diversificar la inclusión educativa en niños y niñas con discapacidad. Particularmente en Chile esto se ha reflejado en algunos números de que en la década del 90, cerca del 97, las escuelas regulares recibían aproximadamente a 3.000 niños y niñas con discapacidad y en el año 2005 esta cifra alcanzaba los 30.000 niños y niñas con discapacidad. Entonces vemos de que los espacios físicos, las escuelas, se abrieron a los niños y niñas con discapacidad. Vamos a ver, y ya vimos un poco un adelanto de que esta apertura en la membresía no necesariamente significó una inclusión en los espacios educativos. Y eso también se refleja en el año 2015, en la reunión de la Mesa Técnica de Educación Especial, donde se libera un informe que es el marco normativo de esta mesa técnica, que lo que buscó fue ir observando lo que estaba ocurriendo con la educación en Chile, muy en la línea de lo que pasó con el informe Barnock muchos años después, y llegaron a algunas conclusiones. En primera instancia es que existían dificultades para categorizar los diagnósticos porque no había una estandarización de los criterios de la educación especial para poder establecer estos niveles de necesidades educativas especiales. Y asimismo, se plantea una crítica muy importante porque se observa de que las escuelas están sobrediagnosticando a los niños y niñas con la finalidad de recibir más financiamiento, porque el financiamiento que tienen de base no resulta suficiente para poder generar las condiciones necesarias para la igualdad de oportunidades de niños y niñas. Asimismo, se propone desde acá de que se siga masificando los proyectos de integración escolar en la misma línea de lo que nos decía el informe Barnock en el 78, perdón, de que migremos de las escuelas especiales particulares para la formación de estudiantes con discapacidad y que estos niños con discapacidad ingresen a las escuelas formales mediante estos proyectos de integración escolar.
Y para que eso ocurra es necesario tener los equipos capacitados y asimismo ir mejorando las prestaciones que brindan los profesionales de apoyo, como terapeutas ocupacionales o psicólogos, que no solo se enfoquen en los niños y niñas en situación de discapacidad, sino de que se amplíe a la comunidad educativa, porque se han observado ciertas expectativas en las lógicas capacitistas que tienen profesores y profesoras donde no consideran capaces a los niños y niñas con discapacidad de cumplir con algunos requerimientos básicos, por lo tanto eso condiciona la forma en la que se educa y se evalúa a esos niños y niñas, y asimismo se evidencia mediante este informe de que la comunidad educativa entre pares, compañeros y compañeras, también tienen ciertas ideas semánticas capacitistas que impiden ver a sus compañeros y compañeras con discapacidad desde esta lógica de la diversidad, sino que más bien se les considera más desde la anormalidad y dificulta eso la interacción entre compañeros y compañeras. Entonces ya hemos ido avanzando en primera instancia en la situación o percepciones de niños y niñas con discapacidad en Chile. Luego estuvimos mirando las concepciones generales de la teoría de sistemas sociales propuesta por Luma y miramos también el desarrollo de las políticas públicas a nivel nacional e internacional que nos van a permear o facilitar también la observación de la inclusión y exclusión de niños y niñas con discapacidad en los contextos educativos. Para poder ahora entender esta idea de la inclusión y exclusión, me parece súper importante, si bien partimos de la base de la propuesta de teoría de sistemas sociales de Luhmann, que nos dice que la inclusión no se considera como el hecho de que yo esté adentro del colegio o apruebe o me sostenga en el tiempo en un colegio, sino que recordemos de que los sistemas funcionales operan desde las comunicaciones, por lo tanto alguien va a estar incluido desde la propuesta de Luhmann toda vez que ese sistema tenga expectativas sobre mi participación dentro de él, sin esta lógica funcionalista. ¿Qué quiere decir esto? De que si un niño o niña deserta de la educación, no necesariamente va a significar que está excluido, porque el sistema sí tiene expectativas sobre su participación y desde esta lógica lumaniana, eso estaría tendiendo a la inclusión. Sin embargo, vamos a ir viendo, y por eso también propuse las teorías, los aportes de otros autores, que lo que tratan de hacer es precisar un poco más en esta lógica de la inclusión y exclusión, porque en esta óptica lumaniana queda muy genérico el análisis para todas las condiciones que están relacionándose y que permiten o favorecen los procesos de inclusión y exclusión. Y en esta línea, la Braña en el año 2012 también nos plantea desde la óptica lumaniana de que este código de inclusión y exclusión va a estar operando como un supercódigo en todos los sistemas. Nosotros ya sabemos que desde la lógica de los sistemas funcionalmente diferenciados, cada uno de ellos va a tener sus programas distintos y formas diferentes en las que va a clasificar o entender las comunicaciones internas de cada sistema, pero desde acá la inclusión y exclusión va a ser un código que se pueda aplicar transversalmente a todos los sistemas funcionalmente diferenciados. Entonces vamos a poder observar la inclusión y exclusión en el sistema educativo, en el sistema político, en el sistema salud, entre otros. Sin embargo, esta inclusión y exclusión no va a ser la misma para todos los sistemas y tampoco para todos los planos funcionales. Entonces, en este caso, nosotros podríamos considerar de que alguien, por estar incluido en el sistema educativo, no necesariamente va a estar incluido en otros sistemas. Y dentro del mismo sistema educativo también nos vamos a encontrar de que alguien pudiera estar incluido en el sistema funcionalmente diferenciado y no así incluido en el sistema organizacional. Entonces vamos a ver de que existen estas diferencias y cuando se ocurren estas diferencias, el código de inclusión y exclusión se empieza a complejizar. Y por eso acá he propuesto y he integrado al análisis las propuestas de Robles y de Mascareño, que lo que hacen es dar un poco más de precisión y dinamismo a este código de la inclusión e inclusión para poder observar un poco más específicamente lo que ocurre en la situación particular de los niños y niñas con discapacidad en Chile. Entonces, Robles, en primera instancia, lo que nos plantea es que se puede generar un reentry en el código de inclusión y exclusión. Esto dice de que se podemos aplicar la forma inclusión-exclusión dentro de la misma forma. Y eso significa de que podemos ver inclusión y exclusión dentro de la inclusión y lo mismo con la otra parte de la forma.
Entonces, cuando nosotros miramos la inclusión en la inclusión, es lo que podríamos considerar como la inclusión plena, donde las personas o los individuos van a tener acceso a la inclusión primaria y secundaria, que se refiere a los sistemas funcionales e interaccionales, y que les va a permitir también poder participar y utilizar los distintos rendimientos que tienen los sistemas a los que participan. Cuando nosotros observamos la exclusión dentro de la inclusión, vamos a ver de que las personas o los individuos tienen acceso a los sistemas funcionales, pero no así van a participar de las dinámicas internas de la misma forma que otras personas. Entonces ya ahí vamos a ver de que existen diferenciaciones a propósito de la participación en los sistemas funcionalmente diferenciados y qué es lo que ocurre cuando nosotros miramos la situación de los niños y niñas con discapacidad, porque si bien en la actualidad ellos y ellas pueden matricularse o participar de las organizaciones educativas especiales o las instituciones también de educación regular, no participan en igualdad de condiciones o bajo las mismas lógicas del sistema que niños y niñas con discapacidad. Entonces ahí vamos a ver diferenciaciones o ajustes en los currículums, en los sistemas de evaluación, en la forma en las que se interactúa al interior del espacio educativo, entre otras, que no nos va a permitir decir que este niño efectivamente está incluido a pesar de que participa en el espacio físico de un colegio. Por otra parte, también Robles nos plantea de que podemos observar inclusión en la exclusión, que es cuando no se accede a los sistemas funcionalmente diferenciados, pero sí podemos tener algunos rendimientos desde las interacciones con otras personas, desde una lógica más como de la solidaridad, de prestaciones o apoyos externos para poder acceder a los mismos rendimientos de los sistemas. Y la última categoría, que es la exclusión en la exclusión, en general es algo súper difícil de conseguir porque se plantea que los sistemas funcionalmente diferenciados son inclusivos de por sí. Pero vamos a encontrar ciertas organizaciones, como por ejemplo las instituciones totales, como las cárceles o los hospitales psiquiátricos, donde en realidad no hay acceso a los sistemas ni tampoco a redes que cumplan con el funcionamiento que tiene ese sistema. Entonces, desde acá también parece importante, además de mirar esta categorización, el reentry que hace Robles de la inclusión y exclusión en el mismo código, hay otra propuesta de Mascareño que también me parece muy interesante, que lo que trata de hacer es diferenciar la inclusión y exclusión en distintos aspectos, desde la capacidad de decidir o autonomía en la participación hasta el mínimo nivel de participación en los distintos sistemas. Entonces él establece 5 categorías que parten de la autoinclusión y exclusión, que se refiere a esta autonomía individual donde nosotros somos capaces de seleccionar si es que queremos participar o no. Y para eso necesitamos dos cosas. Primero, de que existan oportunidades diversas para que podamos elegir. Y la segunda es de que tengamos recursos individuales para poder hacer esa selección. Y esos recursos Mascareño lo enmarca en la lógica cognitiva y también monetaria, que me van a permitir acceder o no a las distintas organizaciones o sistemas. La segunda categoría es la inclusión por riesgo, exclusión por peligro, que tiene que ver con de nuevo, con la autonomía y la posibilidad de yo decidir lo que puedo o quiero hacer, y asimismo cómo existen otras formas en las que otras personas o instituciones o sistemas toman decisiones y que yo me someto a ciertos peligros a propósito de esas decisiones. Como por ejemplo, cuando vemos las decisiones organizacionales o lo que ocurre también con las políticas públicas, donde hay otros que están tomando esas decisiones, y si bien yo puedo elegir algunas cosas, también me sitúo desde el peligro si es que otras personas están tomando esas decisiones. Las siguientes 3 categorías personalmente creo que aplican mucho más a la situación que estamos observando en la actualidad, que tienen que ver con la inclusión compensatoria, que es una de las categorías que plantea Mascareño, y esta inclusión compensatoria lo que permite es una inclusión como básica de los individuos en los distintos sistemas, porque lo que trata de hacer es evitar de que se continúe o se amplíe la cadena de exclusión que viven algunos grupos o personas, en este caso por situación de discapacidad. Si bien las personas acceden a los sistemas desde la inclusión compensatoria, no tienen las mismas oportunidades que las otras personas, y esto genera de que se siga reproduciendo situaciones de desigualdad en torno al acceso y goce de los derechos humanos, y también genera prácticas de discriminación para las personas participantes.
En este caso, entonces, si nosotros lo aplicamos a la inclusión de niños y niñas en situación de discapacidad, podríamos observarlo en que efectivamente los niños y niñas pueden acceder a los colegios regulares por medio de los programas de integración escolar, pero vamos a ver de que quizás los espacios escolares físicos o interactivos en ocasiones van a tener ciertas restricciones para la participación. Por lo tanto, no existen las mismas oportunidades para los niños y niñas sin discapacidad por barreras ambientales o actitudinales que van a estar interfiriendo en esta participación plena. Otra categoría que plantea Mascareño es la inclusión en la exclusión. Y en este caso se refiere a cuando las personas acceden en términos de inclusión, pero en un rol más subordinado. Entonces, se puede observar de que existe una estratificación organizacional en la medida de que hay categorías de participación o formas de participación. Entonces, van a haber personas que van a acceder a los mínimos rendimientos y que en general este criterio se utiliza como el piso mínimo para logros políticos. Entonces, cuando nosotros miramos la situación de discapacidad en los contextos escolares, podemos ver esta inclusión en la exclusión. Cuando hay niños y niñas, por ejemplo, que acceden a la escuela regular, pero que no participan de los procesos educativos o no son considerados o se establecen estrategias evaluativas con expectativas mucho más inferiores a sus compañeros y compañeras, o en las que no se les considera dentro de las interacciones y solo se les visualiza como un cuerpo dentro de la sala de clases, estaríamos viendo la inclusión en la exclusión desde la propuesta de Mascareño. Y el último nivel de diferenciación de la forma inclusión y exclusión de este autor es la subexclusión, perdón. Y esta se considera como la forma extrema de la inclusión, la más básica, y en este caso no hay condiciones básicas para poder ejercer los derechos fundamentales de las personas y tampoco hay oportunidades para poder ejecutarlas, pero sí existen obligaciones en relación a a las conductas que se deben realizar. Entonces podemos encontrarnos con niños y niñas con discapacidades severas que quizás no pueden acceder a los espacios educativos, pero que siguen teniendo la obligatoriedad de cumplir con ciertos criterios formativos y que esto puede ocurrir, por ejemplo, en los espacios de educación especial, que si bien se plantean desde el plano educativo, tienen una lógica y una operación distinta al sistema en sí mismo y se crean ciertos criterios particulares para esa forma de funcionamiento que tensiona también las dinámicas, los códigos y los programas internos del sistema educativo. Entonces, en este escenario, cuando nosotros observamos lo que ocurre en la educación para niños y niñas con discapacidad en Chile, nos vamos a encontrar de que si bien en términos generales podríamos decir desde el sistema funcional que los niños y niñas están incluidos dentro de este sistema, podemos ver que cuando empezamos a analizar los planos sistémicos, tanto lo interaccional como lo organizacional, van a existir situaciones complejas de diferenciación donde quizás sí hay algunos acercamientos a la inclusión, pero persisten situaciones, expectativas comunicativas que interfieren en la absoluta inclusión que podríamos definir como criterio desde la teoría de sistemas sociales. Y por eso, y ya como sintetizando esta parte, desde la postura de Robles podríamos decir de que en la situación actual de los niños y niñas con discapacidad observamos exclusión en la inclusión, en la medida de que existen oportunidades, pero hay diferencias a propósito de esos espacios y oportunidades que existen para niños y niñas con discapacidad o expectativas disminuidas sobre su desempeño. Y asimismo, desde la perspectiva de Mascareño, podríamos observar desde distintas esferas la inclusión en la exclusión, la subinclusión y la inclusión compensatoria. Cuando nosotros pensamos en las definiciones de Mascareños y Robles, hay un punto de la exclusión en la inclusión desde la propuesta de Robles que se cruza con la inclusión en la exclusión desde la propuesta de Mascareño. Y por eso acá, tratando como de articular a ambos autores, lo que, lo que planteo tiene que ver con el análisis como desde los planos sistémicos para poder mirar un poco más detenidamente estas distintas categorías que acabamos de revisar previamente desde las propuestas de Robles y Mascareño. Entonces, cuando nosotros vemos los planos sistémicos, entendiéndolos como el sistema funcionalmente diferenciado, que en este caso es el educativo, el plano organizacional desde lo que van a ser los colegios o las escuelas,
y el plano interaccional principalmente caracterizado entre los vínculos, comunicaciones que ocurren entre profesores y profesoras y estudiantes o entre pares, estudiantes, compañeros y compañeras de escuela, es que vamos a observar de que hay distintas diferenciaciones de la aplicación de la inclusión y exclusión en los distintos planos sistémicos. En primera instancia, cuando nosotros miramos el sistema funcionalmente diferenciado, podríamos decir de que acá sí se cumple el principio de inclusión, porque el sistema educativo ya tiene expectativas a propósito de los niños y niñas con discapacidad. Existen dentro de su funcionamiento. Y para eso también se han ido creando organizaciones que van a tributar a la formación específica de niños y niñas con discapacidad. Y asimismo, desde la propuesta y el desarrollo político, ha ido permeando y facilitando la creación y desarrollo de programas de integración que lo que buscan es también integrar o incluir a los niños y niñas en los espacios regulares de formación. Sin embargo, específicamente ya en el plano organizacional e interaccional, vamos a ver que la inclusión se va a tensionar y que van a existir ciertas irritaciones que van a interferir en la completa inclusión de los niños y niñas con discapacidad. Particularmente en las escuelas ya vimos de que producto de esta legislación se ha ido masificando el criterio de inclusión y se han ido estableciendo ciertas membresías en los distintos espacios para que puedan acceder niños y niñas con discapacidad. Sin embargo, en la actualidad aún existen membresías que excluyen a los niños con discapacidad en las escuelas regulares. Acá en Chile ocurre regularmente de que niños, por ejemplo, con la condición del espectro autista, cuando los padres o las madres van a matricularles a los colegios, existen impedimentos para que participen de esos espacios a pesar de que hay una legislación que les respalda. Entonces ya tenemos ciertas expectativas que en este caso pasan al plano interaccional de las personas que están conformando esos espacios que generan lógicas segregatorias a propósito de expectativas negativas que están ancladas a las comunicaciones del sistema y que interfieren desde la lógica capacitista en la posibilidad de que los niños y niñas puedan acceder a estos espacios regulares de formación. Y la principal tensión entonces está ocurriendo desde el plano interaccional por la evidencia que hemos tenido en el análisis de la educación especial y también de los distintos colegios, porque en la actualidad los profesores y profesoras poseen bajas expectativas de sus estudiantes con discapacidad. Y acá también, vinculándolo con una propuesta que hace Osandón en la década del 2000, desde la categorización de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad como educables o no educables, creo que ese código también es transferible a la situación de discapacidad en la medida de que las y los profesores, desde el desconocimiento de la diversidad de sus estudiantes, también generan esta aplicación del código educables no educables. Entonces yo podría ser un profesor en la sala de clases y clasificar a los niños con los que estoy trabajando dentro de quienes son educables porque no tienen situación de discapacidad y quienes no son educables porque viven alguna situación de discapacidad en específico. Entonces vamos a tener expectativas diferenciadas de acuerdo a si tengo o no tengo discapacidad dentro de la misma sala de clase y eso va a tensionar otro tema que vamos a ver en breve. Por otra parte, cuando nosotros vemos estos niños que solo asisten al colegio porque está en la obligación legal de que lo hagan y permanecen dentro de los espacios, pero no se les hace participar o no se les considera dentro de las comunicaciones o expectativas sociales a propósito de lo que ocurre en la sala de clase, podemos observar de que estos niños y niñas ya pasan a ser solo cuerpos porque están presentes, pero no se les considera en la comunicación. Y eso también se tensiona dentro de las lógicas de la inclusión y exclusión porque no es lo esperable. Una persona solo por el estar no se va a considerar incluido si es que no hay expectativas asociadas y vinculadas al funcionamiento propio del sistema. Y otra de las dificultades en relación a esta situación de exclusión que viven en la inclusión los niños con discapacidad es que dentro de sus pares y desde la educación regular, en general no se educa desde la diversidad funcional, desde la neurodiversidad. Entonces, cuando hay un niño o niña sin discapacidad que no ha sido formado en esos términos y se encuentra con un niño en situación de discapacidad, por supuesto que le va a parecer extraño o raro o no va a tener las herramientas necesarias para poder comunicarse o participar en igualdad de condiciones con ese otro niño o niña. Entonces, si ya sabemos que hay expectativas disminuidas de los profesores a propósito de los niños y niñas con discapacidad y tenemos una formación familiar o social que no habla de la diversidad, vamos a tener niños y niñas con discapacidad excluidos de todos los espacios interaccionales dentro de la escuela.
Y desde acá es que aparecen estas tensiones ya en el plano organizacional para ir cerrando un poco las observaciones de la teoría de sistemas sociales, particularmente en relación a la educación especial y los programas de integración escolar. Es que el sistema educativo, como sistema funcionalmente diferenciado, tiene esta función de selección en la escuela y está relacionado con las matrículas y con la evaluación. Entonces el sistema organizacional opera en esos códigos que son propios del sistema funcionalmente diferenciado. Sin embargo, en el caso de la educación de niños y niñas con discapacidad, podemos observar de que existen colegios específicos para ellos que rigen desde otras ópticas y lógicas distintas a los del sistema educativo formal. Entonces ya ahí hay una transgresión a la función específica de las escuelas, porque está pensada la educación como esta modificación del sistema psíquico, y en el caso de las escuelas especiales, al tener bajas expectativas sobre el funcionamiento, puede ocurrir de que específicamente no se cumpla la función de educar. Y desde ahí se tensiona la función misma del sistema funcionalmente diferenciado. Asimismo, en torno a las evaluaciones, existen algunos criterios de flexibilidad, de ajustes razonables de acuerdo a la legislación chilena que se deben hacer para niños con necesidades educativas especiales, pero esos criterios de evaluación tienen cierta rigurosidad que debería mantenerse para que efectivamente el sistema pueda definir si ese niño aprueba o no aprueba, y que no solo apruebe una asignatura para que pase los cursos y salga luego del colegio, porque ese no es el objetivo del sistema. Entonces ahí nuevamente, desde los criterios de evaluación y la flexibilización y la mala comprensión de los ajustes razonables, se pueden generar interferencias sobre la función específica del sistema educativo. Y por otra parte, lo que ocurre con las matrículas y lo que también daba luces el informe de la Mesa Técnica de Educación Especial, es de que hay niños y niñas que se matriculan o que se siguen estableciendo como que pertenecen al colegio, aunque no lo hagan, o que se sobrediagnostica solo con lógicas monetarias para poder obtener la subvención. Entonces ahí también se transgreden las comunicaciones propias de este sistema y la orgánica que rige al sistema educativo. Por otra parte, el contexto del programa de integración escolar, que es el programa que ya hemos visto se ha implementado en las escuelas regulares para facilitar la participación de niños y niñas con discapacidad en esos contextos, también ha sido bien tensionado por principalmente los recursos como materiales, económicos y personales que son insuficientes para poder hacerse cargo de las necesidades particulares de cada uno y cada una de las estudiantes que tiene o no discapacidad. Y asimismo, las intervenciones de este programa escolar están solamente focalizados en niños y niñas con discapacidad y dejan fuera la comunidad escolar, lo que sigue replicando estas lógicas discriminatorias de los sistemas interaccionales. Y otra de las tensiones observadas en esta reflexión es en relación a la propuesta de la homogeneización del comienzo que propone Luhmann, donde se establece de que en el inicio todos y todas las niñas tienen la capacidad de ser educados en igualdad de condiciones, independiente de sus características personales como nivel socioeconómico, trayectoria cultural u otros, que se quiebra en la medida de que participan niños y niñas con discapacidad, porque las y los profesores también tienen expectativas distintas a propósito de estos niños, y por lo tanto ya no podríamos trabajar desde esta homogeneización del comienzo y empezaríamos a hacer formaciones diferenciadas de acuerdo a las expectativas personales que puedan tener profesores y profesoras. Para terminar, y esperando no haber sido tan confusa, porque esta reintroducción o mirada de la inclusión y la exclusión genera tantas nuevas categorías que a veces confunden un poco, pero yo igual les invito a mirar las revisiones y las publicaciones que tienen Mascareño y Robles si les interesa el tema, porque creo que es muy interesante y que no solo es aplicable para la discapacidad, sino que para distintas temáticas que podamos observar, y también no solo en educación, sino que ampliamente en los distintos sistemas funcionales. En primera instancia, y como para ir cerrando, creo que ojalá lo hayan percibido de esta forma, porque a mí me hace mucho sentido, de que la teoría de sistemas sociales favorece mucho la observación de la inclusión, porque en la actualidad cuando se piensa desde las políticas públicas en que alguien está incluido o no, solo se piensa es que si está participando o no de una organización, si tiene o no la membresía organizacional.
Entonces se suele analizar las políticas públicas como, por ejemplo, cuántos niños con discapacidad participan o sea, están inscritos en los colegios regulares. Entonces yo digo, esta cifra ha aumentado en la inclusión. O lo que pasa también, por ejemplo, en salud. ¿Cuántos niños y niñas con discapacidad han recibido prestaciones de salud mental, por ejemplo, o de rehabilitación? Y tengo ese número, entonces cuando participa en esta institución de salud se considera que está incluido. Y esa postura de la inclusión es bastante pobre para el análisis y la complejidad que tienen las problemáticas y los fenómenos sociales en la actualidad. Entonces, la teoría de sistemas sociales favorece mucho esa complejidad y la comprensión de los distintos fenómenos que ocurren alrededor de las situaciones diversas con las que nos encontramos cotidianamente, como la inclusión educativa de niños y niñas en situación de discapacidad. Por otra parte, ya específicamente sobre el tema que revisamos, el hecho de que existan y se sostengan y permanezcan en el tiempo las semánticas negativas en relación a la situación de discapacidad por parte del sistema, tanto organizacional como interaccional, generan interferencias en la comprensión primero de las necesidades educativas que pueden tener todos y todas las niñas y niños sin distinción si es que tienen o no discapacidad, y también va generando esta diferenciación entre expectativas y funcionamiento de lo que esperamos que ocurra en los espacios escolares. Y es por eso, y también orientado desde las propuestas de la mesa técnica de educación especial, es que es súper importante de que las intervenciones públicas, desde las políticas públicas o orientaciones normativas, permitan generar condiciones organizacionales para que los estudiantes con discapacidad permanezcan y progresen en igualdad de condiciones que los niños y niñas sin discapacidad. Entonces, no basta solo con que un niño o niña se matricule en el colegio, sino que el colegio o la escuela tiene que dar sustento para que todos los servicios y las prestaciones que ofrece estén en condiciones de ser utilizadas o que beneficien a todos y todas las niñas sin necesidad de hacer estas diferenciaciones de discapacidad, género, sexo, nivel socioeconómico, perdón, entre otros. Y finalmente, asimismo es importante, tal como decía el informe, de que no se generen acciones solo a propósito de los niños y niñas con discapacidad, sino que también las intervenciones abarquen comunicaciones y también estas semánticas negativas y normativas del funcionamiento de las capacidades de los niños y niñas. Por lo tanto, es importante abordar la formación de los profesionales que trabajan con niños y niñas con discapacidad dentro de las escuelas y asimismo generar programas o políticas que permitan a nivel social poder considerar la diversidad de individuos y sus características como algo parte de nuestra sociedad y no como la excepcionalidad o la cosa extraña o anómala que es como se mira en la actualidad y como también los niños y niñas reproducen en los contextos escolares con sus compañeros en situación de discapacidad. Bueno, acá están las referencias bibliográficas y yo nuevamente les agradezco por el espacio de poder plantear estas reflexiones a propósito de la inclusión educativa y también dejo mi correo en el caso de que alguien se entusiasme y quiera conversar más sobre el tema o si hay alguna duda a propósito o necesita alguna sugerencia de lectura o me quiere sugerir algún tema, yo feliz de recibirlo. Excelente trabajo, Maripaz. Extraordinario, ¿eh? Bueno, queda abierto un espacio para preguntas y comentarios de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Acompáñanos y contribuye a la conversación sobre inclusión educativa, ¿no? Fíjate que me pareció extraordinario, muchas felicitaciones por esto, el visualizar conceptos sistémicos que permitan explicitar variables de intervención sobre la exclusión. Es decir, eso no es nada fácil, ¿no? Tomar teóricos como Julio Labraña, como el gran Fernando Robles, como Aldo Mascareño, utilizar sus conceptos y trasladarlos a planos de intervención práctica y aplicada es algo muy, muy complejo. Y tú lo has hecho de una manera que me parece magnífica. Esto de la inclusión-exclusión como supercódigo
que actúa tanto en los sistemas funcionales por un lado, pero también en los planos sistémicos de sistema, organización e interacción, de Julio Labraña me parece muy bien planteado, ¿no? Esto de la exclusión en la inclusión de Fernando Robles, ese gran maestro, ese gran profesor, pues me parece una forma de trabajar con los conceptos que clarifica el problema. Y finalmente, lo de la inclusión en la exclusión de Aldo Mascareño, a su inclusión, la inclusión compensatoria, eh, me parece que puede ser muy, y esto me gustaría que tú me respondieras, que pueden ser un guión, un protocolo que permite observar formas de exclusión con variables que actualmente son puntos ciegos y que pueden ser de gran utilidad para la intervención directa. No sé, María Paz, tú, por favor, respóndeme. Sí, por supuesto. O sea, yo pienso, bueno, dentro de la formación que yo recibí en la Universidad de Chile de la teoría de sistemas sociales, creo que había una lógica o dos líneas, una que estaba sustentada como en el desarrollo investigativo y teórico y otra línea como más de la acción, y de ahí es donde a mí me convoca este tema, porque mi ejercicio cotidiano tiene que ver mucho más con aspectos prácticos que teóricos, desde la teorización en sí misma. Entonces creo que la teoría de sistemas sociales contribuye mucho a mirar estos puntos ciegos que decías tú, Carlos, porque cuando hacemos el análisis de la efectividad o funcionamiento de las políticas públicas en toda índole, como no solo en educación ni en inclusión educativa, aparecen criterios que efectivamente no son válidos o que no nos arrojan lo que está ocurriendo en las distintas organizaciones o en las interacciones que tienen los individuos. Entonces queda demasiado empobrecida la concepción que se tiene de inclusión solo como por estar adscrito o no a alguna organización o participar o no, ser miembro o no de una organización. Entonces, en esa complejidad, que era un poco lo que tratábamos de dar vuelta en esta presentación, donde existen muchos otros procesos dando vuelta, muchos otros factores que están también interfiriendo o participando de esta dinámica de inclusión. Creo que las propuestas, por ejemplo, de Mascareño y de Robles también aportan a quizás a criterios concretos que podríamos operar desde las políticas públicas para establecer si se están cumpliendo o no los objetivos de esas políticas públicas. Pero finalmente, cuando uno piensa también en las lógicas de las políticas públicas y cómo eso sirve al poder de los distintos gobiernos, es bastante funcional de que alguien diga, tengo este porcentaje de aumento en la inclusión, porque cuando complejizamos la observación, por supuesto que ese análisis también va a ser mucho más complejo y no va a dar los mismos réditos al sistema político que lo da en la actualidad. Entonces yo creo que el hecho de que la inclusión se mire de esa forma también es funcional para las lógicas del poder del sistema político. Entonces creo que igual eso tensiona un poco el cambio de cómo se evalúan las políticas públicas, pero creo que al menos la teoría de sistemas sociales nos ayuda a mirar esas cosas que no se están observando y quizás a relevar ciertas conversaciones o discusiones que en la actualidad no se están sosteniendo en esos espacios. Tienes muchísima razón, tienes muchísima razón. Sin querer ser racionalista, ¿verdad? No, 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 me parece magnífica, de veras, todo el planteamiento que nos has hecho. Eh, pues quedamos a la espera de preguntas o comentarios. Eh, déjame ver si tenemos alguna pregunta. Tú puedes observarlo en tu Facebook. Voy a ingresar. Qué extraordinario manejo de estos conceptos. Y en serio, ¿no has pensado en un guión o un protocolo que te facilite intervenir con estos conceptos? No lo, no lo he hecho porque particularmente, bueno, es un tema que a mí me interesa, pero en el que no estoy trabajando tan concretamente en la actualidad. Y creo que las lógicas como de la educación y la inclusión educativa
los profesionales de mi área, que es terapia ocupacional, si bien participan activamente en las intervenciones, tampoco son convocados a estas mesas de discusión. Entonces, en términos de políticas públicas y las personas, los técnicos que participan de estas tomas de decisiones suelen ser profesionales de otras áreas. Entonces, desde ahí también yo me imagino de que hay otras observaciones distintas que a lo mejor son prioritarias para esas personas y que no son las mismas que comparto yo. Pero sí creo que puede aportar y creo que esta mirada de la inclusión y exclusión no solo aporta a la educación primaria, sino que también compete, por ejemplo, a la educación secundaria o universitaria, que es donde particularmente yo más he trabajado en el último tiempo. Porque cuando nosotros miramos la inclusión educativa en niños y niñas, si bien se generan muchas situaciones tensas o fricciones que estuvimos mirando hoy día, en la educación superior aparecen otro tipo de problemáticas extras en la medida de que también, como estadísticamente, en la medida que avanzamos en los niveles educativos, también disminuye la participación de las personas con discapacidad en esos espacios. Entonces creo que pudiera aplicarse como en toda índole en términos de la inclusión. Mira, si tenemos comentarios. Andrea Martínez aplaude tu trabajo. Muchas José gracias. Pablo Tobar Quiñones, de la Fundación Sicomoro de España, dice: felicitaciones, María Paz. Una interesante ponencia que aporta un campo poco estudiado. Como pregunta, ¿en qué aspectos del sistema educativo has apreciado mayor grado de fricción o tensión a los procesos de inclusión? Yo creo que las principales dificultades o estas tensiones creo que ocurren desde el plano interaccional. Creo que quizá ahí está como el meollo del asunto, porque en la medida de que se sostienen como estas lógicas discriminatorias o estas semánticas capacitistas, que es como este niño solo por tener una discapacidad no va a ser capaz de hacer otras cosas, o mis expectativas a propósito de su rendimiento académico están condicionadas por su diagnóstico, creo que eso ya genera otros escenarios de exclusión, po, porque ya estoy limitando la participación en distintos espacios, yo profesora o profesor. Y además, como están, esas semánticas no son individuales, pues no es que yo la creé, sino que además participo de este sistema social. Y nosotros somos educados como desde la normatividad funcional. Entonces, la diversidad de personas tampoco es algo tan común o recurrente, tan fácil de ver como en la sociedad en general. Entonces, cuando nosotros vemos niños y niñas que no tienen discapacidad, enfrentarse por primera vez a niñas en situación de discapacidad que puede ser cognitiva o física, ya es una tensión que se genera para esa otra persona. Entonces ese niño sin discapacidad que no recibió ninguna formación sobre la diversidad y se encuentra con un compañero en silla de ruedas, no entiende lo que ocurre. Y más encima está observando la forma en la que se comunica o interactúa su profesor o profesora en estos mismos términos capacitistas, genera limitaciones en los espacios de participación. Entonces creo que en la medida que no se aborde eso, que pareciera que pudiera ser como lo más sencillo inclusive, porque el sistema como más pequeño Ujú. y aún así no ocurre, creo que es difícil como ir avanzando en los sistemas organizacionales porque esas lógicas ya están como introducidas en las membresías, pues, de si puede o no puede participar, si se evalúa o no se evalúa de esta forma. Y creo que quizás desde ahí es donde yo observo las principales tensiones, como desde la comprensión de la discapacidad y cómo facilitamos efectivamente la igualdad de oportunidades o generamos espacios que sean inclusivos. Muy bien, muy bien. Luis Rodríguez, el doctor Luis Rodríguez está en Chiapas, México. Muchas gracias y una excelente exposición para reflexionar sobre las políticas públicas desde estos superconceptos y aplicaciones. Todo muy bien. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. No olviden que pueden obtener un ejemplar gratuito de esta conferencia en la plataforma de la revista MAT de la Universidad de Chile, la revista latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Y pues quiero agradecer a nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales a la maestra María Paso Sandón por su valiosísima participación
y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias.